Grace. Ok. Bueno, entonces en la parte de la alquimia del pensamiento, yo quiero iniciar con una pregunta y si ustedes tienen un cuaderno a la mano, quiero que por favor anoten esta pregunta. No sé si se la han hecho, pero es la siguiente. ¿Qué hace que tú obtengas los resultados que obtienes? ¿Qué hace que tú obtengas los resultados que tú tienes, ya sea en tu vida personal, laboral, académica, de relaciones interpersonales? ¿Qué hace que tú obtengas esos resultados? ¿Sí? Esta pregunta te hace ir hacia el final y pensar. Ahora, yo no te estoy diciendo, yo no estoy preguntando especialmente si esos resultados son buenos o son malos, ¿listo? Sino que la siguiente pregunta después de eso, ¿qué hace que obtengas estos resultados? Ahora, pienses en estos resultados y te preguntes lo siguiente, ¿te gustan estos resultados o no? Si la respuesta es sí, es que vienes haciendo algo que es positivo, ¿sí? O sea, vienes haciendo algo que te está llevando por el camino que tú quieres dirigirte. Si la respuesta es no, entonces debes comenzar a cambiar o sí, a cambiar ciertos comportamientos que también van a estar sujetos a tu identidad o a tus creencias para comenzar a ejecutar estos cambios. Entonces, voy a comenzar desde este lugar. Permítame un segundo. Em, quiero dejar de compartir esto. ¿Qué está pasando? Y aquí. Mm, 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 mm. Esto debería ser más rápido. Entonces, la semana pasada comenzamos desde acá, solamente vamos a hacer un pequeño recorderis, los que me vayan, cualquier cosa me van haciendo preguntas, por favor, sí, ya comenzamos a grabar, aunque, bueno, ahí vamos bien, ¿listo? Esto es el proceso de manifestación de realidades que propone Pamela Yan, que es básicamente cómo comienza el proceso desde que entra desde el estímulo, es decir, desde afuera, desde que comienza, desde el entorno, hasta que llegas hasta el resultado, ¿sí? Entonces, ella dice que todo comienza por el estímulo, que es lo que ya vamos a ver, y esto se divide, luego pasa por medio de las sensaciones. En las sensaciones se dividen en dos, en las emociones de reacciones fisiológicas primarias y los reflejos. Esto es lo que nos vamos a enfocar la primera parte. Sin embargo, luego sigue el proceso de la percepción, que aquí entran todos tus filtros mentales, la ciudad donde creciste, la familia en donde creciste, la cultura en donde creciste, o sea, ahí ya entra toda esta parte de como de esta historia en donde tú, ese contexto en el que tú naces. Luego, a partir de ahí, ella menciona que cuando uno tiene estas emociones, todas estas emociones van a ser pasadas a ser interpretadas por esta percepción, por todo este contexto. Y luego, después de esa interpretación, entonces tú comienzas a contarte una historia con respecto a lo que interpretaste aquí. Y esa historia comienza a generar una serie de emociones secundarias o unos sentimientos que son los que están más prolongados en el tiempo, que se convierte en las actitudes. Es decir, cuando tú ya tienes esa historia que te contaste, entonces genera una emoción y desde esa emoción secundaria tú comienzas a ejecutar todas esas acciones desde esa emoción secundaria hasta generar el resultado o el nuevo input, que es como la nueva forma de hacer las cosas. Bien. Ahora, vamos a comenzar con la parte de las sensaciones. Permítame un segundo, necesito dejar de... Bueno, voy a pasar... Ay, ¿qué está pasando? Vamos aquí, eso ya lo vimos. Bueno, antes de comenzar allá, quiero contarles algo. Cuando el logos, digamos que la parte consciente, para que nosotros podamos percibir estos cambios, es importante que tú tengas una atención consciente, un pensamiento consciente y un diálogo consciente. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es para ti mantener tu atención en algo y de forma prolongada?
¿No tan fácil? Quiero que me escriban aquí en el chat o que los que puedan prender su cámara, pues lo hagan para que participen conmigo, ¿sí? ¿Qué tan fácil es para ti mantener tu atención de manera prolongada? ¿Listo? Esa es una pregunta. ¿Para qué? Para que tú pienses, por ejemplo, si tú te sientas a estudiar, ¿al cuánto tiempo tú te distraes? Entonces, si pasa una mosca, te distraes. O al cuánto tiempo tú comienzas a tomar tu teléfono y te distraes. Porque ahí tú puedes ver dos cosas que podrían estar pasando. Una, o no tienes entrenada tu atención, o dos, estás en modo alerta y tu capacidad para prestar atención está disminuida. ¿Listo? Entonces hay que ver o porque estás estresado, no te puedes concentrar o porque no estás entrenando tu atención. ¿Listo? O las dos, ¿listo? Entonces puede estar pasando estas dos situaciones. ¿Por qué? Porque para uno poder estar consciente de lo que está pasando, es muy importante entrenar nuestros sentidos, ¿listo? Y para entrenar nuestros sentidos, aquí, ustedes, yo les hago una pregunta. Acá, bueno, estar haciendo preguntas por acá. No tan fácil, muy difícil, depende del horario. Ah, bueno, también, porque también estás que puedes estar cansado, ¿cierto? Y depende de cómo tú distribuyas el tiempo. Solo puedo prestar atención más de una hora en películas ni atención. Ok. Miren, antes de que se me vaya, anoten ahí en sus cuadernos. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. Y la técnica Pomodoro consiste en que vas a colocar por reloj 25 minutos en los que te vas a sentar a hacer una actividad específica. ¿Listo? Sea estudiar, sea trabajar, sea lo que sea que necesites, leer un libro, prestar tu atención. Si me gusta mucho lo que estoy haciendo, le presto mucha atención, pero luego hay otra cosa. Ok, listo, y te vas. Entonces, para esto es la técnica Pomodoro. Entonces, por 25 minutos tú dices, voy a leer. Cuando suene la alarma, tú te vas a tomar 5 minutos de descanso donde no utilizas la mente. Te vas a sentar afuera a ver el parque, vas a acostarte en el suelo y no hacer nada. O sea, literal es no hacer nada. Vas a buscar llevar a tu cuerpo a niveles de calma para que se pueda relajar. Cuando pasen estos 5 minutos, tú vuelves a colocar otros 25 minutos y repites el ejercicio, ¿de acuerdo? 25, 5. Santi lo utiliza, yo no lo creo porque no logro creer que no me funciona. ¿Crees que funcione? O sea, a ver, yo sí creo que funciona, pero yo siento que, a ver, te cuento qué es lo que me pasa a mí cuando yo utilizo el cronómetro de mi celular y digo como 20 minutos voy a hacer esto, es que siento que cuando ya estoy, o sea, cuando ya me timbra la alarma para los 25 minutos, estoy en la parte más creativa, o sea, es como que estoy en la parte en donde más concentrada estoy y dejarlo ahí es como que digo, no, o sea, si lo dejo aquí ya capaz sí se me va. O sea, la idea, y eso me pasa siempre. Entonces es como que los primeros minutos no logro bajar a tierra, no logro terminar todo y no sé, por eso siento que Ok, como que pero mira que estos ejercicios son muy importantes porque, o sea, cuando tú no le das descanso al cerebro, por eso comienzas a sentirte más cansada el resto del día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la mañana, trabajo por la tarde e inclusive yo me puedo sentar a trabajar por la noche y no me siento cansada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque comienzas a darle las pausas al cerebro. Es un entrenamiento, ¿sí? E inclusive, mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, al menos a mí sí, yo siento que cuando yo leo mucho y estoy aprendiendo algo y termino mis actividades y digo, bueno, me voy para el gimnasio, o me voy para donde los amigos, o me voy a hacer otra cosa. Y en ese momento, en esos momentos de descanso, tú dejas que se aterrice la información en el cerebro. Y cuando se aterriza la información en el cerebro, se comienzan como a conectar. Y cuando se conectan, aparecen nuevas ideas. Y ahí le das la oportunidad a tu cerebro para poder crear, porque saben que el cerebro crea en el descanso. O sea, ya cuando está tranquilo es cuando comienzan a aparecer las ideas. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio? Inténtalo, simplemente di, se me ocurrió esta idea, déjala anotada. Te tomas 5 minutos.
pero 5 minutos por tu bienestar, para estar tranquila, ¿listo? Lo haces y cuando ya lo hagas 2, 3 veces, 4 veces, lo que haces es que paras unos 25, unos 30 minutos, inactiva. Vas a comer, te relajas, pero tratas de no usar tu cerebro, no pensar más en el tema, desconectarte un poco de esa función, ¿listo? Ahora, yo voy a leer por aquí. Yo uso un ruido blanco para hacer trabajo y concentrarme. Yo uso eso para dormir. En YouTube hay videos como música tipo Love para la concentración y eso es lo que a mí me funciona. Exacto. Muchas personas sienten que les está funcionando. Bien, lo que les funcione está bien. Ahora, ¿qué es un estímulo? Un estímulo es cualquier evento o cambio que llame tu atención. ¿Listo? O sea, cualquier cosa, pasó una mosca, entonces tus ojos se concentrarán en la mosca. Eso es un estímulo. Una voz, ¿sí? Alguien que te hable, alguien que habló alto y una vez tú volteas a ver, eso captó tu atención. Por ejemplo, tú estás en un lugar, por ejemplo, en Girardot, y te sentaste en una silla y esa silla estaba súper caliente y ¡pum! Te levantaste porque te estaba quemando. Eso es un estímulo, ¿de acuerdo? Todo lo que capte tu atención en términos de los sentidos es un estímulo. ¿Listo? Eso es lo que le llaman el input de entrada, ¿sí? Ahora, sentidos, vista, gusto, olfato y tacto. Ahora, hay dos cosas. El propio cuerpo, hay una parte que se llama propiocepción o kinestésico. Y esta parte se entrena muchas veces haciendo actividad física, posición del cuerpo, movimiento, tensión muscular y las articulaciones. Entonces, por ejemplo, lo kinestésico tiene que ver con todos los músculos, articulaciones, todo lo que es externo en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo como tipo sentadilla, ¿cierto? Cuando estás en tipo sentadilla, tú comienzas a sentir la resistencia de los músculos, ¿sí? Y toda esta parte kinestésica se entrena cuando tú pones a prueba tu cuerpo, cuando tú comienzas a entrenar tu cuerpo. Y la parte interocepción o senestésico tiene que ver más con esta parte vestibular o la sensación de equilibrio y orientación espacial. También tiene que ver con la forma en cómo tú sientes tus órganos, ¿de acuerdo? Ustedes han estado atentos, por ejemplo, cómo funcionan sus órganos después de comer. Levánteme la mano. ¿Quién le presta atención? ¿Quién sabe cuándo y qué alimento le cayó mal? A ver, los leo. ¿Quién sabe cuándo y qué alimento les cayó mal? ¿Cómo lo sabes? No porque tengas historial. No, no, Ok, porque se te hincha el estómago. ya tienes inflamación. A ti se te inflama de una vez el estómago. Sin inflamación. Porque ese es un efecto, cuando hay inflamación, ya hay algo que está afectando de manera prolongada. La inflamación es un signo de que se está presentando de manera prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabes tú que algo te cayó mal? A ver, yo miro por aquí. ¿Cómo y cuándo? Me cae mal el café, buen día, delicioso, pero otras marcas no me afectan. Café, buen día, ok. ¿Alguien más sabe cómo le cae mal algo? Mire, ¿ustedes no han sentido dolor en el hígado? ¿Quién ha sentido dolor en el hígado? Me quité la energía o indispuesta. ¿Quién ha sentido el dolor en el hígado? Cuando algo está muy pesado, ¿quién ha sentido aquí una punzada, como en esta parte, que comienzas a sentir como una leve molestia en esta parte de acá? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Lo ha sentido? ¿Ha estado atento? ¿Lo ha percibido? Escríbeme en el chat. Sí, no, sí, no. A ver, cuéntame. No los veo, gente, no sean tan tímidos, sí, pero raras veces. Ok, entonces, bueno, cuando estos dolores son los que te avisan cuando tú estás comiendo muy pesado o, por ejemplo, cuando estás comiendo en cantidades enormes. Cuando tú sueles comer mucho, ahí es cuando el hígado dice, uff, me está costando procesar los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces también comienzas a tener una conciencia de cómo funcionan tus órganos. Entonces, todo esto habla de ser conscientes de esos estímulos. ¿Bien? ¿Preguntas? Ahora,
En las sensaciones, hay sensaciones que son físicas. Por ejemplo, por acá colocan con el tema del aroma. Entonces, por ejemplo, el aroma a café, ¿cierto? Entonces es olfatorio. Tú hueles en la parte del olor, ¿no? La reacción en cadena, proceso de transducción, aparecen los actos reflejos y por aquí la psicológica. Entonces, básicamente, está la etapa física del estímulo, la fisiológica, que vienen siendo los reflejos o las emociones, y la etapa psicológica cuando ya entra el proceso de interpretación sobre ese estímulo. Bien, esto es muy importante. Los estímulos, todo lo que tiene que ver con los actos reflejos y con las emociones básicas, todo esto son sensaciones y emociones objetivas. ¿Quién me dice esto? ¿Quién me puede explicar que sean objetivos? ¿Qué es objetivo? Aló, aló, me siento como en una sesión espiritista. ¿Qué? Es que, ¿hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Alguien ahí? ¿Quién me dice que es algo objetivo? ¿Cómo sabes qué es objetivo? ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Ser imparcial. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, que no está condicionado por intereses. Subjetivo es decir lo que uno piensa sobre algo. Exacto. Lo subjetivo está sujeto a la interpretación. Lo objetivo no. Por ejemplo, si tú tocas algo caliente y tu dedo se quita, ¿es subjetivo? No, es objetivo porque evidentemente está pasando, ¿de acuerdo? O sea, ahí es donde uno nota las diferencias. Y las emociones primarias son objetivas. Tú no tienes control sobre las emociones primarias ni los reflejos. Esto es muy importante que tú lo sepas, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, si tú vas a esta parte, las sensaciones primarias generadas por estímulos, entonces visuales, cromáticas, cuando tú detectas colores, acromáticas, cuando tú detectas cuando está más claro o más oscuro. Ah, se oscureció, cuando hay un cambio ya como en los países que hay estaciones. Ay, qué rápido se comenzó a oscurecer, antes se oscurecía a las 8 y ahora a las 7. Entonces comienzas a notar que capturó tu atención. Auditivas, características de la intensidad, la frecuencia, la complejidad del sonido, se traducen en percepción de tono, timbre y volumen. Cuando una persona de pronto está hablando muy alto, está gritando, un tono más agudo, más grueso, en el volumen en el que habla, pues ahí es lo que comienza a captar tu atención. Olfativas, agradables o desagradables, si un olor te gusta o no te gusta, ¿cierto? Cuando uno, no sé, usted le ha pasado cuando usted abre o sea, abre la caneca en la basura y no la ha sacado y de pronto hay algo que se está pudriendo, ¿cuál es su reacción? ¿Cierto? De una vez tu cuerpo hace como si se fuera a vomitar. No sé si le pasa a usted también, pero a mí me pasa que yo siento que me voy a vomitar, ¿cierto? Gustativas, dulce, ácido, salado, amargo, táctiles, suave, rugoso, áspero, frío, tibio y caliente. Por ejemplo, en táctiles, tengo una manía con el cartón. No me gusta tocar cartón, me hace sentir muy extraña, me genera algo muy raro en mi cuerpo y, por ejemplo, no me gusta tocar esa textura del cartón. ¿A alguien le pasa algo similar con alguna otra cosa que sienta que no puede tocar algo porque le genera una sensación extraña? A ver, por Es aquí va. la cuchara. ¿La cuchara? Sí, esa sensación como de ese en los dientes, no sé, como al tocarla con los dientes. O por ejemplo, ok, como con esa sensación hace los dientes, interesante. O cuando se rechina algo, o cuando tú tocas, o ¿quién le ha comido con esos tenedores de cartón, como de madera? Yo no puedo comer con eso me genera una cosa rara en el interior, no sé, ahí están esos actos reflejos, ¿de acuerdo? Entonces ahora, dice acá.
porque es muy importante estar atentos de los estímulos. Y esta es una pregunta, a ver qué preguntas hay por aquí. No puedo morder lana. Chistoso. Ok. ¿Cuál es su primer estímulo? ¿Cómo se levanta su cuerpo en las mañanas? Por ejemplo, cuando suena la alarma, yo quiero preguntarles, ¿qué alarma ustedes están usando? Venga, les pregunto. Entonces, ¿ustedes usan esa alarma que suena como pajaritos suavecitos para que los levanten o prácticamente es una alarma tipo heavy metal? ¿Cuál Pues de los dos? es neutra Ah, la mía. Ni a pajaritos ni a heavy metal. ok. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si tú todo el tiempo te estás levantando? Yo antes, cuando trabajaba, tenía una alarma que sonaba tan, 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 así como fuerte, ¿sí? Y yo me levantaba así como mi corazón acelerado, ya estaba sobreexaltada, porque el primer estímulo influye mucho también en cómo pone tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, luego de ese segundo estímulo, ¿qué es lo que tú haces? Aquí ustedes están conscientes que alarma usan, se levantan, yo pongo mi alarma en el celu, pero siempre lo apago y me quedo dormido. Pero ¿qué sonido, Daniel, es el que tú usas? O sea, ¿es un sonido suave para despertarte o es un sonido que te genera, por ejemplo, suave? Ok, perfecto. Entonces te estás despertando de una forma suave, tranquila, poco a poco. Trato de generarle mi alarma, es muy ruidosa. 7 días. Ok, Santi, el tema de despertarte con una alarma que es muy ruidosa hace que tu sistema entre en alarma desde muy temprano. Entonces, cuando uno tiene estímulos que son como que los sacan de su tranquilidad, es donde comienzas a colocar el cuerpo en modo alerta. El modo alerta es el modo de estado de supervivencia, cuando uno necesita realmente correr porque se lo va a comer un tigre, porque un ladrón lo va a robar. Entonces, esos son los momentos donde uno realmente necesita utilizar ese estado de alerta. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Mantenemos el cuerpo de manera prolongada en un estado de alerta y ese estado de alerta comienza a estresar al cuerpo y nos aleja de estar sintiendo paz, calma, tranquilidad, relajación. Entonces, los primeros estímulos, hay que ver cuáles son los estímulos que sacan a tu cuerpo de un estado de bienestar. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? El dolor, siento dolor o la incomodidad. Siento dolor o incomodidad ante cierto estímulo. Tienes que empezar a ser consciente y clasificarlo. Cuando tú tocas algo, ¿me gustó o no me gustó la textura? Cuando alguien me habló de determinada manera, ¿me gustó o no me gustó? Sin entrar en el pensamiento, o sea, no si me gustó o no me gustó, más bien, ¿sentí incomodidad o no? Para que comiences a notar cómo los estímulos, cómo los vas percibiendo, ¿bien? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, ¿sí? Si tú le pones esta alarma al principio del día y luego te levantas y te pones a ver todas las noticias de todo lo que ha pasado, incendios, robos, catástrofes, terremotos, maremotos, o sea, tú vas a estar ahí al principio de la mañana, te manda 7 tintos en la mañana. ¿Cómo crees que va a estar tu cuerpo? O sea, eso va a estar como prácticamente así, listo para la guerra. ¿Ven cuántos son? ¿Cuántos son que estoy listo para pelear? Sale al volante, ya está rabioso usted en el volante, comienza a pitar. Ah, este hijo de no sé tantas, ¿por qué no se mueve? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se me atraviesa? ¿Cierto? Entonces comienza toda esta ola de tensión durante el día. Bien, ahora. Las neuronas espejos son las emociones, son las emociones ajenas, sentirlas, experimentarlas, generan. Estas neuronas espejos son las que nos generan la empatía con los demás, ¿sí? Cuando, eso lo vamos a ver en las emociones, pero hay emociones que socialmente no son aceptadas, ¿sí? Y cuando tú, como la tristeza. Y cuando tú muestras tu vulnerabilidad y muestras, por ejemplo, que estás triste, estas neuronas espejo, que son las de las personas que te ven, van a generar esa empatía. Y esa empatía hace que se genere una conexión social. Entonces, si yo veo que Grace está triste, entonces mis neuronas espejo lo que hacen es sentir cómo ella se siente, ¿sí? Entonces, si yo veo que Grace no va a sentirlo en la misma proporción. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si Grace está triste, yo puedo notar y ver su tristeza y de alguna manera poder sentirla y eso me hace acercarme, preguntar,
te pasa algo, quieres que te escuche. Entonces, eso es lo que hacen las neuronas espejo. Pero, y otras cosas más, ¿no? Porque eso también las usan bueno, otras personas. Pero en esta parte, cuando nosotros sabemos utilizar estas neuronas espejos, pero cuando tú bloqueas tu emoción, tú no vas a recibir ese feedback. ¿Sí me voy a entender? Y a veces tú dices, ay, es que yo a nadie le importo, nadie le importa cómo yo me siento. Pero la pregunta es, ¿será cierto o tú estás bloqueando tus emociones de manera inconsciente por no mostrar que estás triste? Y cuando lo bloqueas, estás bloqueando posiblemente una ayuda o un apoyo emocional. Bien, vamos a seguir. Habituación sensorial. Miren, esto es muy importante. La habituación sensorial es un proceso natural del sistema nervioso. Nos adaptamos a los estímulos constantes para centrar la atención en estímulos o cambios nuevos, más relevantes e importantes, y es un mecanismo importante adaptativo. Es decir, es un proceso natural del sistema nervioso. ¿Cómo funciona? Si tú, por ejemplo, desde niño creces en tu casa en un ambiente disfuncional donde tus padres constantemente están discutiendo, tú te habitúas a eso, ¿de acuerdo? Te acostumbras a que eso pase, pero ojo, esto no significa que el estrés que te genera ese ambiente se vaya o se disipe, solamente que aprendes a vivir dentro de ese estrés. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Te habitúas, no lo disminuyes, no estás resolviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ah, va a poder vivir con esto. No la está matando, entonces puede vivir con esto. Y nos acostumbramos, simplemente nos acostumbramos muy rápido ante esos estímulos. Ahora, a ver, preguntas. ¿Tienen preguntas? Se normaliza. Ahí es cuando se normalizan las conductas. O sea, ahí es cuando uno, no sé, normaliza un maltrato, normaliza los gritos, normaliza las relaciones que son, no sé, normaliza cuando la gente todo el tiempo quiere tener la razón, las discusiones. Entonces parece que lo normal es pelear, ¿de acuerdo? Entonces tiendes a normalizar todo lo que está pasando. Pero ojo, que es muy importante, ¿por qué normalizamos? Porque se llama habituación sensorial y es un proceso natural adaptativo del sistema nervioso. Entonces, debes ser consciente de aquellas cosas que normalizas, porque no necesariamente lo que normalizas es bueno o te hace sentir bien. Por eso hay que estar tan atentos a lo que pasa. A ver, aquí. Entonces, los reflejos son estas reacciones verbales o automáticas. Vamos a hablar del tema automático. El cerebro es el maestro de la automatización. Joy Dispenza dice que básicamente este proceso de automatización pasa en un 95% de nuestro cerebro, es decir, ya tiene estas respuestas automáticas. Por ejemplo, si alguien te dice algo que no te gusta, tú ya tienes una respuesta ante esto. Sí, ya vamos a ir viendo esta parte, pero entonces son como esos impulsos involuntarios, mecanismos de supervivencia. Bajo estos reflejos, tú no tienes control. Es muy importante que tú lo sepas, no tienes control. Y cuando tú estás en modo supervivencia todo el tiempo, adivinen cómo tú vas a reaccionar constantemente al entorno. ¿Cómo crees? Si acá dice impulsivos e involuntarios, ¿cómo crees que vas a reaccionar entonces constantemente durante el día? Si te dicen algo que no que te molestó, ¿cómo vas a contestar? Diría mi papá, con 3 piedras en la mano. ¿Sí? O sea, ahí es donde si tú prolongadamente estás en ese estado, vas a estar reaccionando desde la impulsividad. Entonces tienes que estar pendiente de qué es lo que te está llevando a que la gota rebase el vaso. Bien, ahora, ¿cómo te das cuenta? Que hay dos sensaciones. Esto es muy sencillo. Los reflejos se dan cuenta ante la sensación del dolor, genera rechazo y alejamiento. Entonces me quemo, me voy o me retiro, ¿sí? Si cualquier cosa me está generando un rechazo, yo me aíslo, rechazo o aislamiento. Pero ahora, si esta sensación es placentera, busca acercarse. Ahora, estos son, ¿cuáles son? ¿Quién me puede decir cuál es un reflejo?
¿Cuáles son los reflejos? ¿Cuáles son los reflejos que tenemos? Reflejos, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Quién da más? ¿Quién dice yo? Aló, aló, aló. Rápido, rápido, gente, rápido, para que participemos. Bueno, yo les doy un reflejo. Un reflejo es como cuando usted ¿te aviso cuando el doctor le pega en la rodilla para mirar cómo se levanta la pierna? Sí, ese es un reflejo. ¿Qué otro reflejo hay? Parpadear. Sí, ¿qué otro reflejo hay cuando le ponen la luz en los ojos que se dilata la pupila? Ese es un reflejo. ¿Listo? O sea, hay cosas que son, hay reflejos que son simplemente involuntarios. ¿Listo? Ahora, los actos reflejos provienen de una emoción. Entonces, por ejemplo, si tú sientes, te asustas, entonces gritas. Entonces ese grito viene de esa emoción. Pero ojo, los actos reflejos son más impresionantes todavía. Por ejemplo, digamos que yo le digo algo a Grace, que Grace tiene la cámara encendida y me gusta para ponerla de ejemplo. No quiere decir que sea contigo, ¿no? Pero entonces yo le digo algo a Grace que a Grace no le gusta. Y el acto reflejo de Grace, por ejemplo, del enojo, ya lo vamos a ver más adelante, pero del enojo, el enojo suele sentirse como cuando a uno se le eleva la temperatura de pies a cabeza y se le concentra casi como el de intensamente que se le enciende y se le disparan las llamas, así. Entonces, sube, es un reflejo involuntario, esa emoción se sube por todo el cuerpo y entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que relaciona la crítica con la pelea, o sea, si te dicen algo que suena como que te podrían estar haciendo una observación, pero tú sientes que la observación es que te están criticando, tú automáticamente, porque ahí está la automatización, tu forma de respuesta es defenderte. Así a usted qué le importa. Si me voy a entender, o sea, ahí de una vez es una respuesta automática, aprendida y que te acostumbraste a utilizar ante esos espacios. Todo lo que tú has entrenado tu cuerpo a responder a lo largo de los años ya son respuestas predeterminadas. Por ejemplo, eso es como si tú todos los días estás usando, no sé cómo se llama, Mozilla. Y a partir de hoy comenzaste a utilizar Google Chrome. Todo el tiempo estás usando Google Chrome, 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 Chrome. Pero entonces tú antes venías utilizando Mozilla hasta que llega un punto en donde el computador dice, se acostumbra, ¿cierto? Y dice, o sea que ahora vamos a utilizar solamente Google Chrome, ¿cierto? Y ya solamente te muestra Google Chrome. Ahí es donde tú estás haciendo que esa automatización se guarde en tu cerebro. ¿Sí? Queda ya configurado. Le estás dando las instrucciones que siempre vas a utilizar un buscador para trabajar en tu computador. Entonces, cada vez que te dicen algo negativo, entonces tu respuesta es defensiva. Así y usted, así y porque no se mira usted más bien. ¿Sí? Esa es una respuesta que puede salir ya programada. Entonces, como, me viene a criticar a mí, entonces, ¿por qué no se mira un espejo? Por ejemplo, ¿no? Y eso es así, mira, automático, parecieran, hay muchas respuestas que ni siquiera piensan. Entonces, esa es una señal. Cuando tú dices cosas a veces que tú dices muy rápido y ni siquiera piensa, ahí está tu configuración predeterminada. ¿Listo? O sea, ahí está tu automatización. No, yo voy leyendo los mensajes. O cuando se hace una broma y se enojan o se ponen a la defensiva o se lo toman en serio. Dependiendo de la broma, hay que ver la broma cómo es. Sí, porque uno no Oye, sabe Cata, cómo. y por ejemplo, en esos actos reflejos, o sea, ¿cómo me doy cuenta si es correcto o no es correcto? Depende, porque si tú, por ejemplo, estás en modo alerta durante mucho tiempo, eso quiere decir que si tú vienes estando en un estrés prolongado, para ti eso, hay cosas que pasan en dos regiones del cerebro, ¿sí? El sistema límbico, que es el encargado de esta parte de los reflejos y la parte emocional y de otras funciones, opera distinto en donde está la toma de decisión, la memoria, el aprendizaje y la atención, ¿sí? Y en esta parte también opera las respuestas correctas o incorrectas. O sea, cuando tú estás gobernado por la emoción, es más difícil comportarse de manera apropiada. ¿Sí me voy a entender?
O sea, cuando tú estás en un constante estrés, para ti es más difícil como darte cuenta, percibirlo y gestionarlo. Entonces hay que comenzar a bajar ese modo alerta, salir de ahí. Pero, ¿cómo lo percibes? Porque es que son muy automáticas las emociones. Por ejemplo, la ira, ¿cómo se siente? Es que a veces es una palabra que te dicen y tú sientes como eso se sube a la cabeza, pero muy rápido. Y ahí es un reflejo. Y en ese momento es cuando uno tiene que respirar, tomarse un momento, una pausa, preguntar qué fue lo que me dijiste. Disculpa. No sé si de pronto estoy interpretando la información mal o qué, porque ¿qué es lo que pasa con el tema de las emociones? Miren, cuando a veces a nosotros nos han contado la historia de que primero es el pensamiento, tú piensas, luego sientes y luego actúas. Pero esto, desde la parte fisiológica, está diciendo que no. Primero tú sientes la emoción y a partir de la emoción es que se desencadenan una serie de pensamientos y luego viene la acción. No sé si me voy a entender. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el enojo, es más probable que desde ahí tú digas cualquier barbaridad que se te ocurra, ¿sí? Y acciones desde ese lugar. ¿Cómo uno interrumpe ese espacio? Primero reconociendo que puede ser una respuesta automática y la mejor manera es que cuando uno sienta la emoción, respire profundo. Eso ayuda mucho, respire profundo en ese momento. O sea, apenas sientas intensidad de la emoción, respire profundo. Y vuelvo y pregunte, disculpa, ¿qué fue lo que me dijiste? Y tratas de pensarlo, a ver si fue tu interpretación, fue tu respuesta o si evidentemente hay algo que te está molestando. Pero ojo, el hecho que tú tengas un acto reflejo no te exime de responder adecuadamente. No sé si me voy a entender. O sea, no te excusa de reaccionar explotando por el mundo con la gente, porque entonces no te hace ser empático con los demás y estás, o sea, así como tú quisieras recibir ese respeto, pues el respeto también lo merecen todos los demás. Entonces no merece que tú o que cualquiera se desborde o se vacíe encima de otro, ¿no? Entonces, los actos reflejos, el acto reflejo es la producción del estado alerta o huida. Entonces, el modo alerta tiene la siguiente función: te pone en una situación o voy a confrontar, que eso es lo que hace la ira, o voy a huir. Pero ustedes no les han pasado que a veces ustedes tienen una conversación importante y la quieren evitar a toda costa y es como un miedo y un pánico que les gobiernan y usted dice, yo me quiero ir ya, yo no quiero hablar de esto, o tienen mucho miedo de entrar en la conversación? ¿Les ha pasado? A ver, yo siempre. Entonces ahí es donde está el modo alerta, en donde está diciendo, porque tu cuerpo naturalmente, instintivamente, te va a mantener viva. A tu cuerpo no le importa tu vida, le importa mantenerte con vida. Y si siente que eso es una amenaza y que te puede afectar, lo que va a hacer es sacarte de ese lugar. El cerebro no distingue lo real de lo imaginario, entonces no nota, solamente siente que está sintiendo miedo y la respuesta del miedo es huye. ¿Sí, sí me voy a entender? Entonces, quizás esa sensación de huir, es una sensación del miedo, pero no necesariamente es una sensación lógica, ¿de acuerdo? O sea, no ha pasado el procesamiento, no quiere decir que no debas tener esa conversación, solamente que tu cuerpo está sintiendo miedo y quisiera no hacer esa acción. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno comienza a distinguir estas partes. Respuestas son respuestas fisiológicas. Por eso tu cuerpo es un sensor, porque aquí es donde nosotros debemos comenzar a distinguir cuáles son nuestros reflejos, cuáles son nuestros actos reflejos, cuándo nuestro cuerpo está condicionado a luchar y cuándo nuestro cuerpo se ha condicionado a huir. Emocionalmente, primariamente, básicamente. ¿Listo? Sin pensamiento, sin interpretación, sin nada. ¿Listo? Activa los recursos y enfoca la atención en identificar y hacerle frente a la situación para preservar la integridad. Entonces, por ejemplo, si tú vas caminando en la noche y vas caminando así, no sé, está medio extraño y alguien te pone la mano en el hombro
y tú volteas a ver y le dicen, pásame las cosas, como ves que es un ladrón, ¿tú cómo te pones? O sea, ya ahí tú entras en estado modo alerta, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría? Te asustas, pero ¿qué pasaría si esa persona tú volteas, o sea, te pone la mano en el hombro y tú volteas a ver y es un amigo, ¿cierto? Automáticamente entra la sorpresa y dice, ah, bueno, ya no hay peligro, no hay alarma. Ahí es donde uno comienza a ver estos actos reflejos. Preguntas, dicen que cuando alguien mueve constantemente la pierna es una reunión es porque no quiere estar ahí. No necesariamente significa que no quiere estar ahí, puede significar que está incómodo, ¿sí? O sea, no necesariamente significa que no quiere estar, pero el estar moviendo algo, el cuerpo puede ser una señal de ansiedad que le puede estar generando una incomodidad. ¿Bien? A ver. Cuando nosotros sentimos miedo, entonces estamos más sujetos como a la adrenalina, ¿bien? Y hay personas que les encanta sentir la adrenalina y hacen bungee jumping para experimentar todo eso y saltan de paracaídas y les gustan los deportes extremos porque son adictos a estos shots de adrenalina, ¿sí? ¿Cómo se siente, cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente estar en modo supervivencia cuando tú estás así? Entonces, por ejemplo, el modo supervivencia tú sientes cuando comienzas a sudar frío, sientes ráfagas de calor, se te pone roja la piel, la respiración se te acelera, tienes movimientos involuntarios en las piernas, en los brazos, en las manos, te dan ganas de ir al baño, como por ejemplo, tienes la sangre hacia el estómago se bloquea. Entonces, por ejemplo, acuérdense en aquellas personas que han sentido pánico escénico y que les da miedo pararse al frente de un público. Todo esto estás en modo supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Se te bloquea la parte de las funciones ejecutivas. Entonces, no puedes pensar. Te bloqueas. Lo único que tu cuerpo está condicionado en este momento es para luchar y huir. ¿Listo? O sea, ahí. Y cuando ustedes han visto que uno siente como unas mariposas en el estómago, las mariposas en el estómago que uno siente solamente es una señal que tu cuerpo ha cortado el flujo de sangre hacia el estómago, o sea, ha parado el sistema digestivo y ha parado la protección del cuerpo, el sistema inmunológico. Suspende el cuerpo porque dice, en este momento no nos importa que nos dé un virus. Y en este momento no importa que tú digieras la alimentación, porque en este momento es más importante que tú salgas a correr en este estado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando tú comienzas a notar, cuando tú sientes esa constricción, es cuando tu cuerpo ha entrado en un modo alerta, ¿listo? Tengan en cuenta estos síntomas. ¿Ustedes se han sentido así en varias ocasiones de su vida? Déjenmelo en los comentarios para irlos leyendo. Ahora, cuando uno está en modo supervivencia, hay una hormona, un neurotransmisor que se produce mucho, que es el cortisol, que habla Marian Rojas mucho de esto. Y dice que producido de manera ordenada y en la cantidad adecuada ayuda a la reparación, a la memoria, inflamación del cuerpo. Es decir, que por sí solo no es malo, ¿de acuerdo? Ni en el orden ni en la cantidad adecuada. Pero cuando se produce de forma prolongada, ¿qué es lo que genera? Le llaman distrés. Produce inflamación. Se te inflama el colon, te da gastritis, te duelen las articulaciones, te duele el músculo, la espalda, el cuello, se te olvidan las cosas, te generan estos problemas gastrointestinales, disfunciones del sistema cardiovascular, comienza a acelerar el corazón, no puedes dormir por las noches, no puedes pensar, inclusive puedes tener sobrepeso y cuando ya está en un estado crónico altera el mecanismo y la función equilibrada de los órganos, es decir, que comienzas a tener una falla dentro de tus órganos. O sea, es un tema serio, gente. O sea, el tener estrés es un tema serio. Ahora, el eustrés es este componente que es positivo del cortisol. Entonces, cuando tú tienes estas cantidades ordenadas y adecuadas, pero adicionalmente tiene un diálogo interior positivo, esta sustancia comienza a vincularse con la alegría y la plenitud. Entonces, aquí interviene la serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas, que es la versión positiva y agradable del estrés que se produce en los momentos también en donde tú estás haciendo actividades. Por ejemplo, voy a poner el caso mío del gimnasio. Yo siempre,
cuando salgo de un gimnasio, suelo decir, ay, cómo me gusta ese gimnasio. Digo mucho eso, ay, cómo me gusta ese gimnasio. Y Mateo me dice, ay, tú dices eso de todos los gimnasios. Y yo digo, Eso es porque a ti te gusta entrenar". Y yo digo, ah, sí, eso es cierto, es que me gustó el entrenamiento, me sentí bien después de salir, o sea, me siento relajada, renovada, tranquila. Entonces, asocias, porque el ejercicio, por supuesto que es un estrés para el cuerpo, o sea, lo sigue siendo, ¿bien? Sin embargo, como cuando este cortisol se tiene de manera ordenada y en la cantidad adecuada, como así, cuando entrenas sin excederte, cuando entrenas dentro del peso que deberías hacerlo y dentro de la intensidad que deberías hacerlo, va a producir un eustrés. Porque si tú lo haces de manera desproporcionada, también va a comenzar a generar una inflamación. ¿Listo? O sea, por eso es tan importante el tema del equilibrio y del balance y cómo darse cuenta cuando tú te estás excediendo. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que se están excediendo dentro de su vida? ¿Ustedes cómo se dan cuenta que están en los extremos? ¿Cómo se dan cuenta que están en los extremos? ¿Cómo lo perciben? Aló, aló, aló. ¿Nadie? ¿Pero es porque no quieren contestar o porque no lo perciben? Cuando me duele la parte derecha de la cabeza es porque algo ya me está estresando mucho. Pero ¿cómo distingues que es un extremo? Por ejemplo, cuando tú, no sé, quieres tener la razón siempre en todo, eso es un extremo. Cuando tú entrenas fuerte, es un extremo. Cuando tú nunca te defiendes y dejas que te digan todas las cosas, ese es un extremo. Ahí donde distingues el extremo, me doy cuenta, o sea, el balance está en el justo medio y cuando tú estás desbalanceado es porque estás en un extremo, ¿cierto? O sea, estás en alguno de los dos lados que está haciendo que pese mucho para allá o para allá, ¿de acuerdo? Como una pesa, entonces pesa mucho. ¿Cómo te das cuenta que estás en un extremo? Ah, bueno, me gusta, nos toma tiempo para escribir porque perdamos en respuesta. ¿Están pensando o están escribiendo? Ok. Por ejemplo, el tema del hambre. Cuando tú tienes mucha hambre, ¿cómo te pones? Algunos, enojado, ¿cierto? Irritable. Ya, y tú estás al extremo. Tú te pasaste del punto en donde tú podías darle espera al cuerpo. ¿Bien? Entonces, ahí comienzas a notarlo. ¿Y cuál es el extremo de si tú tienes mucha hambre y matas a tu cuerpo de hambre? ¿Y cuál sería el otro extremo? Este es por esperar mucho. Y entonces el otro, ¿cuál sería? Por esperar poco, ¿cierto? Comer antes de hora, exacto. Entonces comienzas a cortar las horas y eso también tiene, si tú esperas mucho, afectas tu cuerpo, pero si tú comes constantemente, adivina qué, también vas a afectar tu cuerpo. Bien, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Se supone que uno debería comer más o menos cada 4 horas, que es el proceso en el que termina la digestión, y darle al tiempo el espacio de que se vacíe. ¿Por qué? Porque la digestión es un proceso muy pesado para el organismo. Y cuando tú todo el tiempo le estás dando comida, entonces necesita tu cuerpo enfocar la atención en la digestión y te la roba, por ejemplo, de la concentración del trabajo. Te la roba de cualquier actividad que necesite e incluso es tan pesada la digestión en muchos casos que suspende el sistema inmune, que el sistema inmune es el que te previene de los virus, bacterias, de las enfermedades autoinmunes, lo suspende. Entonces, si tú todo el tiempo le estás dando comida al cuerpo, corres el riesgo de afectar tu digestión, de afectar tu sistema inmune, de afectar tu concentración y si matas a tu cuerpo de hambre, pues también vas a inflamarlo. Bien, entonces, ahí están los dos extremos, lo notan, lo perciben. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Saber en dónde es el momento indicado para comer. Usualmente dicen que son 4 horas de digestión. ¿Y qué pasa si tengo muchos antojos?
¿Qué pasa si tengo muchos antojos? ¿Saben qué pasa cuando hay muchos antojos? Embarazada. ¿El cuerpo está queriendo decir algo? Sí, está agotado, está estresado. Sí está diciendo ¿Está algo. queriendo llamar la atención? Mm, Como que te... mm, los antojos es cuando tu cuerpo también te está diciendo, estoy cansado, estoy exhausto. Te está hablando, o sea, te está mostrando que está en modo alerta. ¿Bien? Ok, sigamos. Aquí hay algunos estresores físicos y aquí hay unos estresores mentales. Entonces, nuestra predisposición genética, sí, el ADN juega un rol importante. Aquí entra la parte también de la epigenética y cómo fue el proceso de gestación de tu mamá durante tu embarazo, ¿sí? Cómo se alimentaba, hacía ejercicio, no hacía ejercicio, estaba feliz, lloraba constantemente. Todo eso va a tener una alteración en tu ADN y no una mutación. ¿De acuerdo? Porque eso es diferente, pero sí va a tener una influencia y una alteración en el ADN. Entonces, por ejemplo, las personas que hicieron ejercicio durante el embarazo va a cambiar su ADN, va a tener una predisposición genética para poder tener una mejor actividad física. Bueno, va a tener, o por ejemplo, cuando tuvo una dieta balanceada, eso también va a tener un efecto en la gestación. Bien, los alimentos que tú ingieres. Esto yo le estaba explicando a Grace. Esto es muy importante. Miren, el tema de los alimentos es como cuando tú comes muchos ultraprocesados, cuando tú comes muchas azúcares refinados, harinas refinadas, bueno, todas estas cosas que uno compra en el supermercado. Eso es como cuando toma gaseosas, Coca-Cola, bebidas energizantes, todo lo que tengan esas cantidades de azúcar, todo lo que ha sido ultraprocesado en un laboratorio. Eso es como cuando uno tiene un vehículo y para ahorrarse unos pesos le echa gasolina y le rebaja con un poquito de agua. ¿Se han escuchado eso? Pero hay gasolineras que hacen eso. Ustedes sabían que hay gasolineras que le rebajan la gasolina con el agua. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ustedes creen que el auto funciona o no cuando rebajan con la gasolina? A ver, yo quiero saber, ¿funciona o no funciona el auto? ¿Sí o no? Rápido, respondan. Sí funciona, pero con el tiempo se ve el desgaste. Sí funciona, pero ojo, funciona más lento, funciona con menos potencia. Y si tú vas a subir una pendiente, es muy probable que ese auto no suba. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo mismo para ti. Tú puedes estar rebajando tu alimentación, tu gasolina con agua y en el momento que tú necesites tu cuerpo, en momentos de un mayor rendimiento, adivine qué va a hacer. No va a poder responder. Entonces, aquí la mayor cantidad, porque el hecho de que tú le estés dando comida a tu cuerpo no necesariamente está diciendo que tú les estés dando nutrientes a tu cuerpo. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes? Gente, lo que venga de la tierra. Todo lo que venga de la tierra, todo tipo de carnes, ojo con las salchichas, jamones, todo lo que usted encuentra en esos paquetes del supermercado, esos son los ultraprocesados. Que las papitas, que las galletas, no sé, los quesos súper grasosos, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado en el consumo, en las cantidades en las que se consumen, porque comienza a afectar nuestro organismo, porque hay personas que no en los alimentos no se equilibran, comen todo más ultraprocesado. Entonces, en la noche se come todas las noches, ¿qué comes? ¿Qué comes en el día? No, en el día me como una arepa con queso. Y en el almuerzo me como una hamburguesa. Y en la cena me como una pizza. Usted le está dando comida, pero no necesariamente le está dando nutrientes y no está nutriendo bien el cuerpo. Y ahí es donde va a entrar la falla y comienzan las enfermedades. Cuando usted aquí, cuando tú no te alimentas bien, vas a ocasionar enfermedades. Y cuando tú te enfermas, enfermas al cuerpo más, lo inflamas más. Los medicamentos estresan al cuerpo, las hormonas estresan al cuerpo, los químicos contaminantes que uno usa en la ropa, productos de limpieza, el aire, agua, higiene personal, materiales de construcción, todo esto estresa al cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los estresores mentales? Cuando se enfrentan ante nuevas situaciones, esas nuevas situaciones, cuando hablamos salir de la zona de confort, eso estresa al cuerpo.
Las emociones, por ejemplo, si en su casa constantemente están discutiendo, eso estresa el cuerpo. Si se todo el tiempo está pensando negativo, eso estresa el cuerpo. Cuando uno la paranoia es cuando uno está pensando que todo va a salir mal, todo va a salir mal, el peor escenario, me van a echar del trabajo, voy a quedarme viviendo debajo de un puente, no voy a tener con qué comer, ¿cierto? Porque esas cosas son como, ahí es la paranoia, ¿bien? Entonces, en este punto, ahí es donde comienzas a estresar el cuerpo y las relaciones tóxicas. Entonces, llamándose tóxicas de personas que te intoxican de cortisol. Hay personas que te hacen sentir mal todo el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen personas a su alrededor que sentirse mal, que les hacen sentir rabia, tristeza, frustración, que les hacen sentir enojo constante. ¿Les ha pasado? ¿Tienen personas a su alrededor que les hacen sentir esas emociones? Escríbame ahí. Entonces, esas personas lo están estresando. ¿Bien? Ya no. Muy bueno. Listo, sigamos. ¿Eso Ahora, se dijo este hombre? ¿cómo? Ah, no sé si le dio el micrófono. Sí, hay personas. Ahora, esa es una pregunta muy importante y es, ¿qué historia me voy a contar sobre la situación que estoy viviendo? Porque tú primero tienes los reflejos y tienes la emoción y después de la emoción comienza el proceso mental, comienza el proceso psicológico, ¿bien? Entonces, si yo comienzo a contar mis historias nefastas, miren, cuando yo he notado, esto me ha pasado a mí porque yo ayer conté una historia, no sé si ustedes vieron mi historia, si no, síganme en @catatucoach. Ahí conté mi historia del burnout. El burnout es el síndrome del quemado por estrés crónico laboral, ¿sí? Y, y yo siento que físicamente quedé afectada. Y es posible que tu cuerpo tenga un daño permanente. O sea, cuando tú estás de manera prolongada, es muy probable que tu cuerpo pueda quedar afectado de manera irreversible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ante momentos de accidentes o incluso tengo que presentar algo, tengo que hacer algo muy rápido, estoy contra el tiempo, yo comienzo a sentir mucho miedo, miedo de cómo no lo voy a poder hacer, comienza a sudarme las manos, comienzo a sentir aceleración en el corazón, me comienza el estómago, me duele la espalda y en esos momentos me comienza a gobernar la ansiedad. Y esta parte de la historia que yo me estoy contando, que estoy viviendo, yo comienzo. Respiro y digo, tranquila, todo está bien, no ha pasado nada, tenemos tiempo, no te preocupes, tranquila, relájate, relájate. Y comienzo a hablar a mi cuerpo, comienzo a hablar conmigo para poder regular mis emociones. Mire, cuando ustedes sientan estas emociones, es muy importante que ustedes trabajen en su regulación emocional. ¿Y cómo trabajan en su regulación emocional? Háblese de una manera calmada, háblese de una manera tranquila, díganse que las cosas van a estar bien, respiren profundo para que oxigenen el cerebro. ¿Listo? Siguiente. Ahora, emociones. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Quiero saber si tenemos tiempo y si no lo dejamos para la siguiente. Todos acá escríbanme, ¿tienen tiempo o no? Sí, sí, sí o no, 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 no. Sí, sí, dice Daniel, ¿qué más? Sí, 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 ok. Bueno. Bueno, si tienen tiempo, continúo. Bueno, ¿qué son las emociones? Vamos a ver por acá. Ok. ¿Qué son las emociones? Estas emociones primarias simplemente son emociones fisiológicas que simplemente reaccionan ante los estímulos y las sensaciones. Cumplen una función adaptativa y también es una función evolutiva para que tú aprendas de lo que te está pasando. Pero estas emociones se dividen en dos, emociones primarias y emociones secundarias. Las secundarias son las que ya pasaron por el proceso psicológico del pensamiento, pero las primarias son simplemente emociones como actos reflejo que aparecen en el momento, son instintivas y te van a decir si eso te genera una incomodidad o te genera un bienestar. ¿Listo? O sea, tienes que estar muy atento. ¿Esto me está haciendo sentir incómodo o esto me está haciendo sentir bien? ¿Listo? Vamos a empezar a detectar esas emociones. Ahora, las emociones
Ella explica acá esto, básicamente son energía en movimiento. Las emociones que son como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza y la frustración suelen estresar al organismo y ese estrés lo saca de su proceso de homóstasis o de equilibrio. Esto es un proceso natural y ojo, es una necesidad del organismo. El organismo necesita estar ahí, ¿de acuerdo? Para su correcto funcionamiento. Ahora, cuando los estados emocionales se prolongan, es cuando se convierten en estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, tu ira, entonces todo el tiempo tienes rabia de lo que te pasó y lo sigues pensando y pensando y pensando. Entonces, luego ya se te alimenta y esa ira se te convierte en odio por otra persona y ahí cambia el estado emocional. A ver, ¿qué es esto? Bueno, eso ya se los expliqué. Básicamente, cuando tú estás gobernado por las emociones, es muy difícil para ti tomar decisiones, es muy difícil para ti controlarte de manera más acertada ante las situaciones. O sea, el sistema límbico, que es donde están todas estas emociones, se apodera de ti, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que se apodera de ti? Tus emociones se apoderan literal de ti, ¿sí? Lo fisiológico va a estar siempre por encima, va a ser prioritario por encima de lo mental. Entonces tienen que estar muy alerta porque si todo el tiempo están en modo de supervivencia, van a estar en un estado de impulsividad constante, desproporcionada, van a decir cosas que dijeron y no pensaron, entonces no van a poder tomar decisiones con claridad, va a afectar la parte de su atención consciente. ¿Listo? Esto vamos a saltármelo. Emociones primarias que ella escogió: alegría, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio, sorpresa, la culpa y el afecto. ¿Bien? Ahora, todas las funciones son necesarias y cumplen unas funciones adaptativas. Esto es muy importante. ¿Qué es adaptativo? Pues no importa el espacio. Yo que he estado viajando constantemente, me he dado cuenta que a donde voy, pues me puedo adaptar. Me adapto a la nueva cama, a la nueva almohada, al nuevo Airbnb, a la comida, a la gente, a la cultura. Uno se adapta al entorno. O sea, el ser humano es adaptativo. ¿Listo? Ahora, la alegría. La alegría es una reacción emocional. En la alegría se produce mucha dopamina. O sea, eso básicamente, ya ahorita miramos eso. La alegría nos pone en contacto con la felicidad, ayuda a experimentarla fisiológica y psicológicamente. Una persona que rara vez siente alegría difícilmente podrá creerse que es feliz. Cuando tú dejas de experimentar la alegría en tu vida, tú comienzas a sentir que tú no eres feliz dentro de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función universal de la alegría? Promover un estado positivo y de satisfacción. Pero ojo, aquí es muy importante porque todo lo que te produce alegría no necesariamente es bueno. Y cuando nosotros estamos muy cansados, muy estresados por estar todo el tiempo en modo alerta, el cuerpo va a buscar esos momentos de alegría, pero la alegría la va a poder conseguir a través de lo que es muy fácil en esos momentos caer en adicciones, ¿sí? Y en adicciones como, no sé, quieres rumbear más, quieres tomar más, quieres ver más las redes sociales, el sexo, las personas, por ejemplo, las infidelidades también tienen una connotación fisiológica en donde ya simplemente está buscando esos shots de dopamina. Y en esta parte explicaba Marian Rojas que la dopamina funciona, o sea, cuando tú inhalas cocaína, funciona como si, o sea, como si eso hubiera sido como unos shots, son muchos shots de dopamina. ¿Me explico? Entonces, cuando el enamoramiento también se comporta como una adicción. Entonces, cuando tú estás en ese estado de enamoramiento, es como si estuvieras adicto a esa persona y cuando esa persona se va, pues tú sientes la abstinencia. Entonces comienzas a sentir estos procesos, pero el cuerpo comienza a buscarlo. También, por ejemplo, cuando tú ya estás muy cansado, entonces tú evitas hacer cosas que te generan mayor esfuerzo mental, físico,
como responsabilidades que tú tienes que hacer y prefieres como irte de fiesta, prefieres ver las redes, prefieres hacer cualquier otra cosa porque ya tu mente no puede estar en una tensión consciente y necesita de gasolina emocional, química, para poder estar bien. ¿Listo? Entonces, aquí la alegría es fundamental para sentirse positivo y satisfecho, pero ustedes tienen que elegir sus fuentes de alegría. ¿Sí? Tienen que saberlas elegir, porque no todo lo que le genera a usted esa alegría y esa dopamina es necesariamente bueno para usted. Siguiente. Entonces, básicamente aquí explica cómo esto te genera, bueno, el estar en alegría te ayuda a conectar mejor con las personas, estar mejor en toda situación, sentirse más gratificado, etcétera. Les ayuda a aliviar el dolor, puede disminuir el dolor. Entonces aquí no quiero entrar mucho para que ustedes no se saturen, pero básicamente acá dice bienestar y disfrute. Entonces lo que hace es que genera más memorias de cosas buenas que tú haces, que promuevan la producción. Entonces, cuando tú generas esta alegría, esta sustancia que es la dopamina, entonces va a decir, cuando hago esto yo me siento de esta manera. Lo comienza a asociar. ¿Listo? Y estas asociaciones muchas veces no son las mejores. Ayuda a que tú te lleves mejor con las personas, fortalece los vínculos, los lazos. La resiliencia también puede ayudarte como a enfrentar mejor las situaciones, a mantener esta esperanza, te ayuda como a buscar nuevos incentivos, actividades que te generen esta gratificación, por ejemplo, en mi caso como el ejercicio, que me ayuda a querer seguirlo buscando. También te ayuda a disminuir el dolor debido a la liberación pues, de estas endorfinas. Entonces, cuando tú estás feliz, también te sientes mejor físicamente. Ahora, en el libro hay muchos ejercicios que ustedes pueden hacer para poder identificar sus emociones. Entonces, por ejemplo, ese es un ejercicio. Bueno, vamos a mirar acá. Cuando estás experimentando alegría, hazte las siguientes preguntas e interpreta el mensaje que esta emoción tiene para ti. Dice así: ¿qué función tiene esto que me está produciendo alegría? ¿Qué función tiene, por ejemplo, irse de fiesta? ¿Qué función tiene esto que me está produciendo alegría? Mitigar el dolor físico o emocional, desviando mi atención o funcionamiento a una válvula de escape, o sea, está funcionando para que yo escape. 2, para fortalecer una relación. C, para motivarme a aprender a hacer algo que consciente inconscientemente deseo. D, la del goce y el disfrute. Y la pregunta es, ¿esto que me produce alegría, me acerca o me aleja de mis objetivos? Estas preguntas te ayudan a diferenciar esas actividades que tú estás escogiendo gratificantes, si son las que te ayudan o las que te perjudican. ¿Listo? Aquí no lo voy a hacer, pero básicamente tú puedes engañar a tu cerebro para hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá dice, toma el celular, llévatelo a tu oreja y responde una llamada ficticia. Imagina que esta llamada te da la noticia más emocionante de tu vida, que, a ver, ¿dónde está? Algo que llevas meses o años esperando. Entonces, hay una serie de ejercicios que tú puedes empezar a utilizar para generar esa sensación de dopamina, de alegría dentro de tu vida, para que ustedes lo tengan presente y los incentiven a leerse este libro completo. Son suficientes estímulos para engañar a tu mente. Recuerda, las emociones no solo se proyectan, también se contagian. ¿Qué emociones quieres contagiar la próxima cita? Listo, la tristeza. La tristeza llega en momentos de pérdida. Entonces tú comienzas a sentirte perdida. ¿En dónde podemos experimentar la pérdida? ¿Qué podemos perder? O la separación significativa. Puede ser provocada por la pérdida de un ser querido, la salud, el trabajo, el sueño, una relación, un objeto valioso, y también puede ser desencadenada por la ausencia de actividades reforzadoras e incentivantes. ¿Cómo así? Cuando tú todo el tiempo estás haciendo algo, no sé, por ejemplo, tu trabajo es muy monótono y aburrido, ahí tú puedes comenzar a sentir tristeza, porque
Tu mente, eso es otra parte que explica Abraham Maslow con el tema de la autorrealización y este deseo del ser humano de buscarle un sentido, que también es lo que dice Víctor Frankl. Entonces, cuando tú no sientes como esa motivación, como que lo que estás haciendo tiene un sentido dentro de tu vida, tu cuerpo comienza a experimentar tristeza. Ahora, ¿cómo se siente la tristeza? La tristeza se siente como un desguance profundo en el cuerpo, falta de energía, los músculos se sienten pesados, tienes falta de ánimo y ganas de hacer las cosas, puede provocar un dolor físico en la zona del pecho, conocido como el corazón roto, cuando uno lo deja o termina una relación de pareja que comienza a sentir que le duele en el corazón, sensación de presión en la garganta, dificultad para pasar saliva, para respirar. Puede llevar a sentimientos de estar abrumado por la tristeza, provocando el malestar físico y emocional. Ahora, la tristeza es una emoción que socialmente no está aceptada. Gracias, Sam. Y cuando no es, esta emoción, cuando no es, ¿cómo así que no está socialmente aceptada? No sé si les pasó que como niños a ustedes les decían, me pasó que decían, ya va a empezar a llorar, ya va a empezar a llorar, ¿va a llorar otra vez? Em, a mí me decía mi papá, decía, ¿quiere que, va a llorar, quiere que le pegue para que llore con ganas? Entonces era como que cuando tú ibas a llorar porque estabas triste, no se te permitía poder llorar, ¿sí? Y aquí comienzan nuestros problemas y nuestras gestiones emocionales porque la tristeza hay que sentirla. Claro, ¿cuál es el punto de la tristeza? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entonces quiero que en la alegría rápidamente me escriban aquí en el chat. ¿Cuál sería el punto de equilibrio de la alegría? ¿Cuál sería el extremo? ¿Cuál es el extremo de la alegría? ¿Cuál sería el extremo de la alegría? Un extremo. Depresión y desespero. No, de la alegría, de la alegría. Ya vamos a la tristeza. Pero ¿cuál sería un extremo de la alegría? Las, por aquí. Aló, 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 todos. ¿Cuál es el extremo de la alegría? ¿Qué dicen ustedes? El extremo de la alegría pueden ser las adicciones, estas actividades gratificantes que no te ayudan, que no te están ayudando a acercarte a tus objetivos. Entonces, cuando tú estás únicamente en el extremo de haciendo cosas que no te están acercando a tus objetivos, ahí estás en ese extremo de la alegría, en la dopamina, donde te estás pasando hacia el otro lado. Y el otro extremo sería no estar haciendo absolutamente nada motivante. Nada que te guste, que te genere placer. Un trabajo aburrido, una vida aburrida, todo absolutamente aburrido que no te está generando absolutamente nada, ¿cierto? Entonces el punto medio es aquellas cosas que haces en tus objetivos, pero también esas acciones gratificantes sería ese punto de equilibrio. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería el punto extremo de la tristeza? Una, ya la dijo Mariale. Una es la depresión, ¿cierto? Entonces tú comienzas a llevar la tristeza en un punto en donde no la gestionas, te dejas llevar todo el tiempo. ¿Y cuál sería el otro extremo? ¿Cuál sería el otro extremo de la alegría? ¿Aló? ¿Están por ahí? ¿Cuál sería el otro extremo de la alegría? Perdón, de la tristeza. ¿No saben o no responden El para saber? cansar, no querer hacer nada. Una es la depresión, ¿cierto? Pero ¿cuál sería cuando tú te dejas llevar por la tristeza? Es ahí, depresión. Y cuando no te dejas llevar por la tristeza, ¿qué pasa? No lloras, no sacas tus emociones, estás como en un estado de indiferencia, guardas y guardas, ¿sí? O sea, te guardas absolutamente todo. No, por ejemplo, cuando los hombres dicen, es que yo nunca puedo llorar, ahí estás en un extremo en donde no puedes experimentar esa tristeza.
¿sí? O sea, ahí es el extremo, uno donde la experimentas intensamente y el otro en donde no experimentas nada la tristeza, ¿sí? Ahí están los dos extremos. ¿Cuál es el punto medio? Tengo que encontrar el momento en donde sacar mi tristeza, llorar si es necesario, decir las cosas que me están generando tristeza y estar ahí en ese punto, saberlo gesticular, ¿sí? Es muy importante porque si tú, los extremos son malos, si tú nunca dices nada, adivine qué, las emociones son energía en movimiento, por algún lado va a salir esa tristeza, va a salir de pronto como una migraña, va a salir como algún malestar, un dolor, que el estómago se inflama, va a salir, ¿de acuerdo? Siguiente. Entonces, por aquí, desencadenantes naturales, bueno, una pérdida irreversible, separación física o psíquica, el fracaso, la decepción, cuando tú sientes que fracasaste, ¿sí? Por ejemplo, no, se acabó algo, pero ojo, esto es una sensación, ¿no? Como, bueno, al fracaso. Ausencia de actividades reforzadoras e incentivantes. Y también experimentar dolor de forma prolongada también puede generarte tristeza. Por ejemplo, cuando tú estás muy enfermo físicamente, eso también te genera, experimentas dolor y genera tristeza porque no te sientes bien. Alteraciones fisiológicas de la tristeza puede afectar el sistema nervioso autónomo y esto puede hacer que se desregulen tus órganos y tu proceso de homeostasis y respuestas al estrés, recuperación y relajación. Es decir, cuando tú estás en un estado prolongado de tristeza o ya cuando llegas a esos puntos de depresión, te es difícil recuperar el equilibrio, te cuesta reducir el estrés, relajarte, recuperarte. Entonces, llegar a ese extremo de sentirlo mucho o de sentirlo poco, cualquiera de los dos, va a hacer que tú te mantengas inflamado y también enfermo, ¿sí? Provoca una disminución de la energía vital y puede debilitar el sistema inmunológico. Ahora, funciones universales de la tristeza. La tristeza nos permite procesar y reflexionar sobre eventos que pasaron, ¿sí? O sea, eventos dolorosos o pérdidas significativas de nuestra vida. Cuando tú te permites estar en balance con la tristeza, tú puedes aprender y reflexionar, no quedarte llorando de, ay, me fue mal, mi vida es horrible, es inútil. No, o sea, no quedarte ahí, más bien como comenzar a hacerte preguntas. ¿Qué hizo que yo llegara hacia este estado? ¿Qué me está provocando esta tristeza? ¿Qué es lo que me puede estar generando este dolor? Entonces comienzas a hacerte preguntas abiertas para poder encontrar el origen de esa tristeza y el origen de ese dolor. Porque cuando tú te haces estas preguntas, le vas a ayudar a tu mente a procesar la situación por la que pasó y te puede ayudar a generar un aprendizaje sobre ello. Ahora, cuando tú no analizas las situaciones y no reflexionas, no aprendes. Cuando tú no te enfrentas con la tristeza de manera adecuada, haciéndote las preguntas correctas, tú no aprendes, porque solamente vas a estar enfrascado en lo que te generó la tristeza. ¿Bien? La tristeza puede actuar como una señal para que los demás nos den apoyo y consuelo, nos ayudan a conectar con la humildad y nos hace abrirnos para también pedir ayuda. La tristeza nos invita a crear un espacio de reflexión para aprender de nuestras experiencias, aprender de ella, ayuda a evaluar nuestras necesidades, valores, metas. Por ejemplo, cuando a ti algo te duele, cuando una persona no te hizo algo y a ti te duele, ¿sí? ¿Eso qué te podría decir? Por ejemplo, ¿será que te estás encontrando con un límite tuyo, con un no negociable? Quizás te estás encontrando con algo en donde tú deberías decir, no hagas más esto porque me duele, me genera tristeza. Entonces, cuando tú experimentas eso, es esa oportunidad de darte cuenta qué es lo que pasa fuera en el exterior, que cuando pasa tiene un impacto y me genera tristeza a mí, ¿sí? La tristeza te puede ayudar a liberar emociones acumuladas y te pueda ayudar a encontrar nuevamente ese equilibrio emocional, porque cuando tú lloras es un mecanismo también para poder soltar esas emociones. Nos permite expresar nuestro dolor y procesar nuestras emociones de manera saludable.
llorar o permitirnos sentir tristeza para luego poder recuperarnos. Dicen, no sé, pero dicen que, o sea, naturalmente nosotros solamente podemos llorar 15 minutos corridos, porque es tan agotador este acto que cansa el cuerpo y que no puede llorar más de 15 minutos. Entonces, ella sugiere que cuando tú estés en esos momentos, entonces, por ejemplo, si estás triste y necesitas llorar, tengas una cita con tu tristeza. Y la cita con tu tristeza es, pones una alarma de 15 minutos, llevas fotos o lo que necesites. Si, por ejemplo, falleció un familiar, entonces tú vas a encontrarte ahí, vas a llorar, vas a dar gracias por todo lo demás y lo vas a dejar ir. Y apenas suene la alarma, continúas con tu vida. ¿Por qué? Porque de todas las emociones, de todas las emociones, de la alegría, de la ira, de la rabia, de la culpa, de todas esas emociones, ¿cuál es la que más la gente evita? Socialmente, la tristeza, ¿cierto? Y fisiológicamente también, porque la pregunta es, ¿y a quién le gusta sentir dolor? ¿Cierto? Y con la tristeza se siente dolor. Entonces, ¿a quién le gusta sentir dolor? Así que esa es una emoción que tú vas a tener una tendencia a evitarla. Entonces, por ejemplo, preguntas que te puedes hacer en momentos de tristeza. ¿Podríamos sentirnos agradecidos por esa tristeza? Si la tristeza es una expresión de amor, ¿qué está intentando decirme el amor en este momento? ¿Cómo puedo intencionar esta tristeza para agradecer y honrar la riqueza que me aportó aquella situación, objeto o ser que ya no está? Entonces ahí están ciertas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar en el estado de tristeza. ¿Listo? Vamos a avanzar. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, acá ya se las conté de agendar una cita con la tristeza. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Voy a tomar sorbito de agua. Se me mojar la palabra, dicen algunos por ahí, ¿no? Bueno, el miedo. El miedo es una emoción que surge ante la percepción de una amenaza o un peligro. Miren, esto es importante. Ante la percepción, ¿sí? ¿Y qué habla de la percepción? ¿Es real o no? Puede ser real o no, ¿de acuerdo? Según la percepción. Esto es muy importante. Desempeña varias funciones adaptativas en la vida y está profundamente enraizado en nuestro cerebro, particularmente en la amígdala, que es conocida como el centro de miedo. ¿Qué lo detona? El miedo puede ser desencadenado por diversas situaciones, incluyendo situaciones de peligro, amenazas percibidas, experiencias traumáticas, lo desconocido o la incertidumbre. Entonces, cuando tú comienzas a pensar constantemente de qué es lo que va a pasar conmigo, como la paranoia, y qué pasa, y si esto, y si me pasa esto, y si no lo logro, y si no lo consigo, entonces tú comienzas a alimentar el miedo, por ejemplo, ante una amenaza que tú comienzas a percibir. ¿Cómo se ve o se siente el miedo? Entonces, por ejemplo, hay una revolución interna, se acelera el corazón, sensación de que el corazón se quiere salir del pecho, comienzas a sentir estrés, ansiedad, así como estábamos viendo que comenzamos a mover los pies o las manos, las uñas, te las comienzas a comer y comienzas a sentir esta respuesta de lucha, huida o congelación, ¿sí? Entonces, algunas personas cuando quedan paralizadas por el miedo no pueden reaccionar, quedan en shock. Ese es el shock. Entonces, cuando están paralizadas por el miedo, es como no se pueden mover. Las van a robar y quedan así. Entonces, quedan petrificadas. ¿Listo? Pero en algunas ocasiones, lucha, huida o congelación. ¿Listo? Ahora, funciones universales que tiene el miedo. Entonces, protección y supervivencia. El miedo busca que tú, como función primordial, busca protegerte y ayudarte a sobrevivir. Te alerta sobre los posibles peligros, respuesta a lucha, huida, congelación, enfrentar o evitar. También te ayuda para la adaptación y la anticipación. El miedo nos permite anticiparnos y prepararnos ante posibles amenazas, tomar precauciones.
También ayuda a la comunicación y la cohesión social. El miedo puede servir como un mecanismo que incite la comunicación entre las personas para transmitir aprendizajes. Por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, no sé, en algún lado y dice, ah, hey, tenga cuidado que en la esquina están robando a alguien. Hey, tenga cuidado que allí se accidentaron, ¿no? Entonces, como que también ayuda a avisar a otras personas para poder hacer. Fortalece los lazos emocionales. Cuando tú compartes que tú tienes miedo, puedes encontrar apoyo, colaboración y soluciones. ¿Listo? Ahora, preguntas. Pueden tomarle foto a esto para que ustedes luego lo puedan utilizar. ¿Cuáles son los peligros o riesgos que identifico? ¿Cuáles de ellos son reales y cuáles son productos de mi imaginación y de mis creencias propias? ¿Cuáles de ellos son productos de las creencias heredadas de alguien más? ¿Este riesgo que me provoca miedo es probable o surgió como producto de una experiencia pasada que me dejó marcado? En este caso, ¿qué aprendí? ¿Cómo soy más fuerte y sabio ahora a partir de ello? ¿Y cómo es que con estos nuevos recursos puedo evitar que lo que me hizo daño se repita? ¿Se trata más bien de la carencia de recursos o la falta de preparación? Miren, esta pregunta es muy importante. Por ejemplo, voy a renunciar a un trabajo. Entonces, tengo miedo de renunciar a un trabajo. ¿Se trata más bien de la carencia de recursos o la falta de preparación en un entorno a lo que voy a hacer? En este caso, ¿cómo puedo prepararme mejor para sentirme más seguro? El miedo no te dice que no hagas las cosas, pero sí te dice que estés preparado, que te las muestres. Ok. Pregunta, ¿paramos? Escríbanme aquí, que ya veo que hay personas que se están yendo. ¿Aló, aló? ¿Están ahí o paramos? Cata, yo sí debo retirarme. Entonces paremos ahí, ¿les parece? Voy a dejar de compartir. Listo. Quedan unas emociones ahí, ¿vale? Entonces, voy a intentar terminarlas la otra. ¿Quiénes pueden, ustedes la otra semana pueden también y nos organizamos y terminamos estas emociones? Yo puedo, listo. Sí. Bueno, quiero saber si tienen preguntas, si les quedó claro, escríbanme ahí en los comentarios, si tomaron fotos, cosas así. Escríbanme ahí las que puedan escribir, que yo sé que están en su horario laboral. Agradezco mucho que se hubieran podido presentar. Me alegró mucho poder ver varias personas el día de hoy. Y cuéntenme rápidamente, yo tomo fotos y luego vuelvo a leer súper bien. Listo. Preguntas rápidamente, preguntas, dudas, inquietudes para parar ahí. Quedamos en solamente la alegría, la tristeza y el miedo. Bueno, bueno, pues, bueno, gente, yo les aviso ahorita en el transcurso de la semana para que terminemos estas emociones, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos la otra semana pendientes del chat. Cuídense mucho. Gracias, Cata. Un abrazo, chicas. Chao, chao.